Shalom, shalom de nuevo, mis amados. Aquí estamos continuando con la serie sobre la necesidad de liberación o puede un creyente estar endemoniado. El primer tema también, cómo echar fuera demonios. Bueno, y la continuación de esta serie. Sean muy bendecidos todos. Bienvenidos a este su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México. Y estamos listos para continuar. Bienvenidos todos. Oremos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Padre eterno, le damos gracias por este estudio. Sea su palabra bendita libertando a los cautivos. En el nombre de Yeshua, que vuelvan en sí todo su pueblo, Padre, y que nos enseñe más, nos revele lo difícil, Padre, lo escondido, para poder ser bendición para todos los demás. Límpienos, Adonai, empiece con nosotros. Enséñenos, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Bueno, pues para no repetir lo anterior, hoy vamos a estar viendo sobre la necesidad de liberación. Ahora, ¿quién puede necesitar liberación? Ya vimos que no debemos más bien andar echando fuera demonios de la gente, aunque los demonios al nombre de Yeshua, en su nombre en hebreo, y aún en la religiosidad, el nombre de Jesús, a su nombre se dobla toda rodilla. Amén. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero hemos aprendido que no podemos estar echando fuera demonios cuando una persona dice, necesito liberación, ore por mí. Porque esa persona a quien se ha echado fuera los demonios, si esa persona no está en obediencia, no anda en santidad, no guarda la Torah, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos los estatutos y mandamientos del Eterno, si no ha dejado el pecado, si no anda en santidad, esa persona está expuesta. Haga de cuenta que limpian una casa hermosa, queda con todo nuevo, todo limpio, perfecto y con las puertas abiertas. ¿Quién va a entrar allí? Van a entrar en este caso todos los espíritus que salieron y van por otros peores, como dice la Escritura. Así es que no vamos a andar haciendo eso. Ahora, ¿quién tiene necesidad de liberación? Todos tenemos necesidad de liberación, porque nacimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satán, aunque está derrotado y exhibido públicamente, de todas maneras tiene poder sobre todas las personas que hacen lo contrario a la Escritura, a la palabra del Eterno. Se le va a llegar el día, ¿sí?, donde va a ser lanzado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, pero mientras llegue ese tiempo, muchas personas han caído en cautividad. Así que todas las personas que no obedecen la palabra, que no tienen una relación con el Padre, todas las personas que no andan en santidad, todos necesitan liberación. Bueno, la liberación es en cuanto tú empiezas la obediencia, primeramente recibir a Yeshua como tu Salvador, arrepentirte de los pecados realmente con convicción y empezar a caminar en su palabra, es como empieza la liberación del creyente. El enemigo se tiene que ir porque tú andas en luz. Cada vez la luz es más fuerte a través de la obediencia. Cada vez la presencia del Ruach HaKodesh llena todo tu ser porque Él habita en la santidad. Y de esta manera las tinieblas no pueden entrar a la luz. Es un proceso, mis amados. Así que todos necesitamos pasar por este tiempo de liberación. Muy bien, aquí en el canal
Tenemos y en Casa de Oración, en Misión Ayudamiento, que nos permitió grabar los pasos más importantes para la liberación de un creyente. Bueno, aquí los tienes tú en este canal. Ya está el bloque, tú nada más busca allí, pones el título, los pasos más importantes para la liberación de un creyente, y ahí vienen 10 oraciones que van a durar un mes. Y en ese mes, las personas que traen arraigados pecados muy fuertemente tienen que estar repitiéndolas hasta que sean libres totalmente, hasta que ya sea tu estilo de vida hablar la palabra en todo tiempo. Bueno, ahora, muchas personas dicen que ellos no tienen demonios, que no están posesionados de demonios. Pero vamos a ver cómo podemos saber quién necesita liberación. Es una lista larga, y en esta lista, que realmente me va a faltar mucho que mencionar, pero en esta lista muchas personas buscan ayuda de médicos, de psicólogos o del mismo ocultismo para que sean libres de todas las opresiones de los que necesitan liberación. Bueno, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y si el Hijo, Yeshua, nos libertare, seremos verdaderamente libres. Esos demonios no salen con ningún tratamiento, no salen con ningún medicamento o sedante, no salen con hechicería, por supuesto que no, porque ¿cómo puede echar Hasatán a él mismo fuera de una persona? Es imposible, un reino dividido no permanece. Así que el único camino es Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si estás con algunos síntomas como estos, o pasaste por una situación de las que yo voy a mencionar, acuérdate que el único que te puede libertar es Yeshua. Estos puntos son para marcar quién necesita liberación. Amén. Bueno, si experimentan cualquiera de los siguientes puntos, es porque se necesita liberación, aún por un solo punto que se mencione. ¿Ok? Entonces, si fuiste concebido en fornicación o en adulterio, ¿sí? O si fuiste concebido como bebé no deseado. Si no fuiste deseado en ese momento de la concepción o mientras tu madre estaba embarazada de ti. Si tu madre tuvo un embarazo con complicaciones. Si tu madre tuvo un parto difícil o largo. Si tu madre estuvo muy deprimida durante su embarazo, donde tú estabas en su vientre. Si tu madre murió al darte a luz, o si tu padre o madre murieron en los primeros años de tu vida. Si fuiste colocado en incubadora, si te faltó oxígeno al nacer, o si naciste con la ayuda de instrumentos quirúrgicos, como tanto tiempo que se usó los forceps, aquí se necesita liberación. Si tus padres se separaron o se divorciaron antes de que fueras adulto, si tuviste una niñez con invalidez o defectos, si eres huérfano o si tu padre o madre te abandonaron, si fuiste traído o tratado más bien cruelmente o abusado o violado o acariciado, si tienes recuerdos dolorosos, si deseas nunca haber nacido, si has deseado estar muerto, si hay un historial de enfermedad en tu línea sanguínea, como cáncer, diabetes, etc. Si has sido maldecido o tienes maldiciones en tu línea sanguínea, si tienes un hábito incontrolable y has probado oraciones, ayunos y un firme esfuerzo de parte de tu voluntad, pero no has logrado nada.
Si tienes algún miedo persistente o incontrolable de cualquier tipo, si sufres rechazo, depresión, soledad, desesperanza, desesperación, pensamientos suicidas, etc. Si tienes un constante deseo de ser abrazado, o si no quieres que te toquen, si estás obsesionado por deseos sexuales o si eres anormalmente frígido o frígida, si te disgusta el sexo opuesto o te disgusta tu propio sexo, si tienes culpa o tienes condenación, si encuentras difícil perdonar a alguien como a tu papá, a tu mamá, a tu cónyuge o a tu excónyuge, a tu pariente o parientes, o niños o jefes, o a ti mismo, ¿sí? Si tienes resentimientos contra Dios, por ejemplo, Dios, ¿por qué me permitiste o por qué permitiste que me sucediera esto? Si estuviste en una zona donde hubo violencia, agresiones fuertes como guerras o combates, si alguien muy cercano a ti murió, especialmente si fue una muerte trágica o de repente, si viste morir a alguien, ser asesinado, si viste ocurrir un accidente o si tú estuviste en un accidente, si constantemente estás enojado o tímido o avergonzado o solo, estoy hablando tanto para el hombre como para la mujer, si eres temeroso de los demonios o del ministerio de liberación, si eres homosexual, bisexual, lesbiana, transexual, travestista, o frecuentemente eres tentado a hacerlo, o si te has enredado en una relación adúltera o alguna clase de perversión sexual, si alguna vez participaste tú o tu familia en lo oculto o adoración satánica o aún astrología, control de la mente, tabla ouija, lectura de la mano, cartas de tarot, etc. Si alguna vez estuviste en una secta religiosa o parareligiosa o una religión falsa, si alguna vez has tenido un aborto o participaste en uno, si has visto películas o televisión que te indujo a temores, lujuria, etc. Si compulsivamente dejas que los pecados de la carne que detestas te dominen y no puedes vivir libre de homosexualismo, de adulterio, de mentiras, de deseo de maldecir, tanto a Dios como al prójimo, de alcoholismo, de drogadicción, de nicotina, de deseo de destruir Biblias, destruir la música cristiana o judía, si compulsivamente desatas en la ira o te gusta música del rock y sientes deseos de suicidio, si no puedes progresar en cierto punto de tu vida espiritual, si tu vida se ha empeorado desde que llegaste a ser creyente o si los problemas se han intensificado, si al leer la Biblia te distraes o si al leerla te parece que te condena,
Así es, lo opuesto a la culpa sana que te guía a arrepentirte de los pecados reales. Si has sentido la presencia del mal a tu alrededor, si sientes algunas veces una fuerza que te controla o si te sientes diferente, extraño. Si alguna vez has tenido alguna experiencia de salirte del cuerpo, si tienes pesadillas o sueños que se hacen realidad o sueños clarividentes, estos sueños se quitan si te pones a orar y a leer la escritura antes de dormirte. Si tienes un deseo compulsivo de maldecir al Padre, nuestro Padre amado, nuestro Dios, o nuestro Mesías Yeshua, o a su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Si tienes pensamientos de suicidio, de asesinato, de ira incontrolada o sentimientos hostiles. Si tienes sentimientos profundos de amargura, de odio hacia alguna persona, hacia algún grupo sin razón lógica, ¿sí? Por ejemplo, a los judíos o a los creyentes en la palabra del Eterno. Si tienes deseos compulsivos de destruir a otras personas, aunque tengas que mentir. Si tienes una lengua mordaz, Satán tratará de que ataques a alguien que él pueda atrapar en un problema. Si sientes culpas aún después de haber confesado sinceramente tus pecados y errores al Padre a través de Yeshua, Jesucristo. Si algunos síntomas aparecen de repente y pasan, por lo que no se encuentra causa médica, como temblores, como dolores inexplicables, como sensación de tirantez en la cabeza, en los ojos, zumbidos, mareos, vértigos, pérdida de conocimiento. Si frecuentemente estás deprimido, si tienes terror, tienes pánico o miedos anormales, si constantemente dudas de tu salvación, aun cuando sentiste el gozo de tu salvación. Todos estos síntomas y otros muchos más antibíblicos que no vienen del Eterno, todo esto es que necesitas liberación. La liberación es a través del arrepentimiento, de venir al Padre a través de la sangre preciosa de Yeshua, pedirle perdón por tus pecados y por los pecados de tus cónyuges o cónyuge y tus antepasados. Empezar a leer la escritura desde Génesis, que es la Torá, y entrar en obediencia. Todo esto es lo que te va a hacer libre. La verdad, la palabra te hará libre, como lo dijo nuestro Salvador. Bueno, me quedé corta con estos puntos, pero cualquier cosa que sea anormal y que tú la conoces, que el Espíritu Santo te la está revelando, anótala. Anótala para que al caminar con el Eterno cambie esa actitud y le pidas perdón por la raíz que causó ese ataque de espíritus demoníacos. Bueno, los diferentes caminos para ser libres, el Eterno ya nos los ha provisto. Como oramos el Shema Israel, escucha Israel, reconociendo que Dios es uno y único. Amén. Y que lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que les enseñaremos a nuestros hijos su palabra. Y que las escribiremos en nuestras puertas y postes. Tenemos que estar bajo la soberanía del Eterno.
aceptando la vida y el dominio de Él, de su reino, para nuestras almas y para nuestro hombre interior. Y como dice en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12, desde el tiempo de Juan, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yud-Hei Vav-Hei sufre violencia y los violentos están tratando de arrebatarlo. Amén. Así que en otra traducción dice los valientes. Como esté traducido, los violentos o los valientes, está correcto. ¿Por qué? Porque esa es una guerra espiritual. Y una guerra se necesita tener mucho valor, exactamente, mucho valor. No, esto no es para cobardes. Y violencia se refiere a que si te van a quitar una salvación tan grande, van a quererte quitar la paz y van a querer habitar lo que el Eterno en su misericordia ya te libertó y limpió a través de la sangre de nuestro Mesías, tu templo, el templo de Él, para que habite Él, ¿sí? Imagínate, la casa limpia y adornada y permitir que entren otra vez los inmundos, por supuesto que no. Por eso debe a uno actuar con valor. Y aún la traducción violencia es para defender lo que al Eterno le costó enviar a su Hijo y darlo en propiciación en tu lugar y en mi lugar para que tú y yo fuéramos libres. Así que debemos estar bajo la soberanía del Eterno, aceptándolo a Él, que Él tiene el control y el dominio. Amén. En nuestras almas y Él habita en nuestro hombre interior. En el Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Qué dice? Él envió su palabra. Al enviar la palabra y tú recibirla, sí, viene la sanidad espiritual, sí, y te libra, nos libra de la ruina ya preparada para Hasatán y sus demonios, no para los seres humanos, mucho menos para los hijos del Eterno. Y ahí entra la decisión tuya, sí, de recibir su palabra, para que su palabra te haga libre. En Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, liberado, sanado, hecho de nuevo. Eso quiere decir que todo el que invocar el nombre del Eterno, el nombre de su Hijo amado Yeshua, somos salvos y somos libres y tiene que salir todo lo que no tiene derecho de estar posesionando la vida, porque viene la salvación, la liberación, la sanidad y somos nuevas criaturas. Entonces tenemos enseguida que crecer, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, ya pasé esta primera etapa, pero ¿cómo duele el crecimiento? El crecimiento es someterte a la obediencia de la palabra del Eterno, para que Él cumpla con su promesa de estar contigo todos los días hasta el fin. Y ese fin es la eternidad. Amén. En Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan a Hasatán y Él huirá de ustedes. La resistencia es estar bajo la cobertura del Eterno. Si nos salimos de ahí, estamos perdidos, ¿sí? Así es que cuidemos esta salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Es algo serio y es muy valiosa esta salvación que se compró a precio de sangre. La palabra dice que le costamos carísimo la sangre de nuestro Mesías Yeshua. En 2 Corintios 10:5 dice que llevemos todo pensamiento cautivo. Esto es que debemos hacer que nuestra vida esté con los pensamientos, conforme a los pensamientos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, manifestado en la palabra del Eterno. Repito, esto es obediencia al Eterno. Y debemos mantenernos en alabanza y en adoración al Padre.
Sí, porque el Eterno habita en medio de la alabanza. Cuando una persona no está en alabanza, aparte de la obediencia, de la palabra, de la búsqueda de hacer, ejecutar su palabra, tenemos que estar en constante gozo y alabanza. Eso es creerle al Eterno, no dudar de que estamos solos. Porque cuando dudamos es cuando se abren esas puertas que dan entrada al espíritu de duda. Y el espíritu de duda no va a entrar solo, va a venir con todos los espíritus que salieron y con otros más fuertes a posesionarse de nuevo de esa persona por abrir puertas. Bueno, entonces durante los momentos de alabanza al Eterno y adoración, el enemigo no se puede acercar. Dice en Salmo 149, 6 al 9, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grilletes y cadenas, a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Los santos son los Kadoshim, los apartados, los justos, los que andamos en justicia. Aleluya. Y en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No que tengamos que hacer como en la religiosidad, andar echando fuera demonios por todos lados, sino nosotros mismos a través de todo lo que estamos viendo, es una manera. Y cualquier espíritu que venga en contra de tu vida tiene la autoridad de echarlos fuera en el nombre de Yeshua. No permitas que destruyan lo que el Eterno ya te ha dado. Amén. Ellos tienen que huir aterrorizados de delante de ti, por donde vinieron. Dice la palabra que por un camino te van a salir, pero van a huir por 7 caminos confundidos en el nombre de Yeshua. Ahora, ¿de dónde vienen esos demonios? Los demonios vienen directamente de Hasatán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una tercera parte de los ángeles que fueron echados del cielo, como dice el libro de Isaías 14, del 12 al 16, y Ezequiel 28, 11 al 19, y Apocalipsis 12, 4, se van a encontrar con unas traducciones que a estos demonios se les llama diablos. Pero realmente el nombre del enemigo no es ni diablo, es Satán, H-A, Satán, ¿sí? El engañador. Así que le pongan el nombre que quieran ponerle, él no va a hacer caso, por supuesto, si la persona no anda en obediencia y santidad. En Isaías 14, 12 al 15, Isaías 14, 12 al 15, dice que el Eterno hizo de Hasatán, antes de su caída, lo hizo como un ángel hermoso y lo llamó Lucero o hijo de la mañana, muy hermoso. Él era el ángel más resplandeciente del cielo, ¿sí? En esta cita de Isaías habla de cómo Hasatán empieza a planear su rebelión contra el Eterno y ocupar su lugar. Dice así, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que él decía, subiré, me levantaré, me sentaré, ¿sí? Y seré semejante al Altísimo. Ahí entra en la rebelión de Hasatán. Mas tú derribado eres hasta el Seol, dice la Escritura.
Entonces, 5 veces en este texto, Hasatán habla de lo que hará. Cuando hacemos nuestra voluntad, cuando hacemos nosotros nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, entonces podríamos estar haciendo la voluntad de Hasatán. Por supuesto, ahora lo aseguro. Si no hacemos la voluntad del Eterno y hacemos engañosamente creyendo que hacemos nuestra voluntad, realmente estamos haciendo la voluntad de Hasatán, del enemigo del Eterno derrotado. Entonces, uno de los rasgos de carácter de Hasatán es el hacer su propia voluntad, ¿sí? Él rechaza completamente la dependencia de Dios. En contraste a esto, Yeshua dijo y continuamente practicó y enseñó que debíamos tener otra actitud. No mi voluntad, pero la voluntad de mi Padre Celestial sea hecha. Lucas 22:42. Dice así: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. Lo mismo debemos hacer nosotros, dirigirnos al Padre. Padre, hágase su voluntad en este asunto, en el asunto que estés pasando, en el momento de tener esa oración en comunión con Él, hágase su voluntad. Y la voluntad del Padre es bendecirte, así es que Él nos sostiene aún en los tiempos difíciles. Nunca hagamos nuestra voluntad, porque es un engaño, entre comillas, mi voluntad, que realmente es la voluntad de Hasatán, contradecir al Eterno. Y eso le da poder para que espíritus inmundos entren al ser humano. Bueno, entonces el Eterno nos ha dado libre voluntad. Él no nos obliga a nada, nos dio libre albedrío. Nosotros escogemos hacer nuestra voluntad, que es la voluntad del enemigo en rebelión, o la voluntad del Padre, así como lo hizo Yeshua. Entonces, Hasatán siempre trata de reemplazar a Dios en nuestras vidas. Y eso significa exaltarse a sí mismo más que a Dios. Y cuando obramos independientemente al hacer nuestra voluntad o al entrar en algún tipo de idolatría, de ocultismo, de actos de perversión, no nos engañemos. Esa es una adoración a Hasatán. En Ezequiel 28, 11 al 19, vemos una descripción de lucero de la mañana, un ángel bello. Aquí se nos muestra cómo el rey de Tiro, dice aquí la escritura, vino a mí palabra de el Eterno diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Hashem el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti
y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que por la grandeza de su orgullo, de Hasatán, por su belleza, por su esplendor, ¿sí? Por el significado de gran inteligencia, según él se creyó más que el Eterno, que es su creador. Entonces su caída fue inevitable. Él caminó entre las piedras preciosas, como dice aquí la escritura, ¿sí? Hasta que se halló en él la rebelión. Y de esa manera se le expulsó junto con un tercio de los ángeles del cielo que estaban de acuerdo con él. Apocalipsis 12:4. Aquí dice la primera parte que su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Una tercera parte de ángeles caídos. Tenemos que tener muy presente que aunque es un enemigo derrotado, ¿sí?, no ha perdido sus dones para engañar y seducir al incauto, al que se deje engañar. Aún aquellos que pertenecen al reino de Dios, ¿sí? Él también hace milagros con un poder limitado, puede sanar, puede revelar. Pero cuando Él da ese poder a los seres humanos, exige una parte de la persona que recibió sus dones. Por eso en un corazón, en una persona, no puede habitar el Espíritu Santo y Hasatán. Cuando una persona le da poder, cierto derecho legal a Hasatán, el Espíritu Santo se aparta de la persona, el Ruach HaKodesh. Bueno, entonces, viendo esto, que exige una parte, podemos explicarnos por qué muchos de los curanderos, de los brujos, de los psíquicos, etcétera, de todos los del ocultismo, tienen un aparente éxito, ¿verdad?, de poder, porque obran bajo el poder de Hasatán. Y sabemos que su poder es limitado, así que salid de ahí, dice el Eterno, pueblo mío, y no participes de sus abominaciones. Amén. Ahora, ¿cómo podemos derrotar a los demonios? Sabemos que la obediencia y entregar tu vida al Eterno, al Padre, a nuestro Adonai, a través de Yeshua HaMashiach, que su sangre nos limpia de todo pecado, y andar en obediencia de su palabra, sí. Sabemos que el enemigo no puede resistir la santidad, la luz, la palabra, que es una espada de dos filos. Y como leímos en Marcos, que toda autoridad le fue dada a Yeshua, ¿sí? Y Él nos compartió de esa autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Yeshua usó el poder del Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Estamos llamados nosotros como sus hijos a hacer lo mismo. Él dijo en Mateo 12:28, pero si expulso, o sea, echo fuera demonios por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, entonces el reino del Eterno ha llegado a ustedes. Entonces Yeshua usó el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Bueno, voy a leer desde el verso 24 de Mateo 12. Pero cuando los Perushim, ¿verdad?, lo oyeron, dijeron, es solo por Baal Zebul, el jefe de los demonios, que este hombre echa fuera demonios. Yeshua, que sabía lo que ellos estaban pensando, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. Si Hasatán echa fuera a Hasatán, está dividido contra sí mismo. Así que, ¿cómo podría sobrevivir su reino? Además, si yo expulso demonios por el poder de Baal-Zebul o Belzebú, ¿quién da el poder a los seguidores de ustedes para expulsarlos? Así que ellos serán sus jueces. 28. Pero si expulso demonios por el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, entonces el reino de Yud-Hei, Vav-Hei ha llegado a ustedes. Yeshua usó las escrituras, ¿sí? Entonces citamos las escrituras como lo dijo Yeshua en Lucas 4 del 3 al 13 y 18. Lo voy a leer, Lucas 4, 3 al 13. Le dijo Hasatán, si tú eres el hijo de Elohim, ordena que esta piedra se convierta en pan. Yeshua le respondió, el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, dice, no solo de pan vive el hombre. Le llevó Hasatán, le enseñó en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo este poder y gloria, me ha sido entregado y yo lo puedo dar a quien yo escoja, por lo cual si postrado me adoras, todo será tuyo. Yeshua le respondió, el Tanaj dice, adorarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim y a él solo servirás, y solo a él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén, le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, tírate de aquí. Porque el Tanaj dice, él dará órdenes a sus malajim para que sean responsables por ti y te protejan. Te sostendrán con tus manos para que no te dañes los pies con las piedras. Yeshua le respondió, también dice, no pondrás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim a prueba. Cuando Hasatán había terminado toda clase de tentación, le dejó solo hasta un momento oportuno. Leamos el 18. El Ruach de Yud-Hei Vav-Hei está sobre mí, por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos. Repito, para liberar a todos aquellos que han sido oprimidos. Y leo el 19. A proclamar el año del favor de Yud-Hei, Vav-Hei. Aleluya, aleluya, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y sabemos que cada vez que Hasatán trató de tentarlo de nuevo, Yeshua citó la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando alguien profiera una palabra de maldad contra nosotros, citemos la escritura siempre. Como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su salvación de mí vendrá, dijo Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, cuando Hasatán quiere colocar miedo en nosotros, citamos Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Peleamos contra Hasatán al citar la palabra de Dios. Y recordemos que si Hasatán tentó a Yeshua, ciertamente tentará a todos los hombres. Debemos conocer la palabra del Eterno y usarla, ¿sí? Ahora, tenemos las armas espirituales por la sangre del Cordero.
Hasatán no nos puede condenar por nuestros pecados porque ellos fueron expiados por la sangre del Cordero, nuestro Mesías Yeshua. Ya no somos culpables y no estamos más bajo la autoridad del maligno. También por la palabra de nuestro testimonio, porque hemos puesto toda nuestra confianza en Yeshua para salvación y para la total liberación de Hasatán. También por la rendición total de nuestras vidas al Eterno, Yud-Hei Vav-Hei. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, por llevar nuestros pensamientos cautivos, como dice 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, vamos a leer el 6 también, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua. Entonces los demonios son enviados a oprimir a los hijos del Eterno, ¿sí? ¿Y cómo oprimen? A través de que ellos hablan a o en nuestros pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que lo debo hacer así, yo lo voy a hacer así, el Padre me entiende, así es. Entonces Él hace que la persona se rebele contra el Eterno, creyendo a la persona que lo está haciendo por su propia voluntad, como lo dije hace unos minutos, pero realmente se está haciendo la voluntad de Hasatán. Ellos se disfrazan y nos hacen creer que sus ideas o pensamientos son pensamientos nuestros. Muy bien, entonces debemos conocer la palabra del Eterno y usarla, ¿sí? Por la autoridad que nos ha sido dada en Yeshua HaMashiach, que dice en Lucas 10:19, he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Igual que en el mandamiento que nos dio Yeshua, que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Cogerán serpientes y no les dañarán, beberán cosa mortífera, no les dañará. Muchas personas lo toman literal y hasta se ha hecho una religión de que las personas están en unas congregaciones junto con un mundo de serpientes. Y si pica la serpiente a alguien es porque esa persona estaba en pecado. Un error tremendo. Serpiente se refiere a la serpiente antigua, a Hasatán. Dice que el Eterno en el Salmo 91, ¿verdad? Nos dice, pisarán serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada les va a dañar. Igual que en Lucas 10:19, que dice así, recuerden que les he dado autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones. En realidad, sobre todas las fuerzas del enemigo y permanezcan completamente sin que los dañe. Aleluya. Y repito de nuevo el texto de Marcos 16, 17 y 18. Y él les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo le dijo a los romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Hasatán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con ustedes. Entonces, por medio de la guerra espiritual que está en Efesios 6, 10 al 18, leeré 6, 10 al 12.
Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de Satán, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires, en otras palabras. Entonces, por medio también de la oración intercesora que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Ruaj mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Muchas personas solamente oran en lenguas, pero llevan una vida de pecado. Eso es muy peligroso, porque se debe andar en santidad y leer la escritura en el idioma natal, donde nacieron en su país, en este caso en el español, leer la escritura y orar con entendimiento, a menos que el Ruach HaKodesh obre y quiera interceder, él dará la manifestación correcta en los hijos de él, no en cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado para que no entren espíritus engañadores, ¿sí? Bueno, lo digo porque me acabo de encontrar una persona que está en pecado y ella ora en lenguas y eso es muy peligroso. Bueno, entonces, por medio de atar y desatar, también dice Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Mateo 18:18 dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una promesa para los hijos del Eterno que guardan la Torá, sí, desde Génesis, así es, hasta Revelación o Apocalipsis, que andan en santidad, en obediencia y que no practican pecado. Amén. Bueno, entonces también por medio de la acción de gracias y la alabanza y la adoración, como dice Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, tenemos mucho que repasar. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, le damos gracias por esta su bendita palabra que no vuelve vacía y que Yeshua vino a libertar a los cautivos y a los oprimidos por Satán. Padre eterno, le pedimos su bendición para todos sus hijos, Padre, que nadie de sus hijos permita ninguna parte de su templo donde usted mora alguna clase de demonio. Padre eterno, y si es así, que están oprimidos por alguna cosa o situación o área, le pedimos en el nombre de Yeshua que venga sobre ellos, Padre eterno, convicción de arrepentimiento y de darle la espalda al pecado, confesar sus pecados y restaurar lo dañado, pedirle perdón a usted y al prójimo y tener una actitud completamente de arrepentimiento con frutos, Padre, que testifiquen su verdadero arrepentimiento para que sean libres, Adonai. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amada familia, shalom, shalom. Con eso terminamos esta parte de la serie Cómo echar fuera demonios. Les mando un fuerte abrazo desde México. Sean muy bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom.
Shalom, la paz del Eterno con ustedes y hasta la próxima. Sean muy bendecidos. Amén y amén.